Ay, señor, ¿cómo empezar con esta segunda parte y poner tantísima información exagerada y titulada Clickbait en un contexto objetivo y relacionado con el incremento de gripe? No, en serio, que no es fácil, y cualquier sugerencia o pregunta que tengáis me la podéis dejar en comentarios para responderos o sacar más podcasts con vuestras inquietudes. Posiblemente habéis escuchado mis shorts y comentarios sobre la exageración que está habiendo respecto a las infecciones virales. Y cuidado, que como os decía en el anterior podcast, este año y más, y por supuesto, los virus respiratorios pueden y de hecho matan. Este canal va de objetividad, así que sí, la situación es complicada, pero no es apocalíptica como nos quieren hacer ver los medios y nuestros eruditos políticos, y por supuesto nada que ver con lo que pasó en el 2020. Os quería condensar la gripe en 2 podcasts, pero es casi imposible, así que van a ser 3. Este, por tanto, es el segundo de la serie. Y hoy vamos a terminar de explicar la ecología de la gripe y vamos a tratar cosas como la habilidad de transmisión que tiene este virus, que es mucha, ya os lo digo. También os voy a contar cuándo una persona es infecciosa, la utilidad de la vacuna contra la gripe y, como siempre, os voy a dar unos datos y situaciones curiosas y divertidas. Para la tercera parte vamos a tratar la incidencia que está habiendo y la vamos a poner en contexto. Y de ahí, dependiendo de cómo vaya la situación político-sanitaria esta semana, combinaré el tercer podcast con el tema de las mascarillas o más probablemente haré primero uno sobre las mascarillas y otro para la tercera parte de la gripe. Como muchos ya sabéis, en España están intentando poner la obligatoriedad de las mascarillas de nuevo. Pero, ¿es esto realmente útil o solo es una medida política? Pues todo esto y mucho más lo vamos a ir viendo y poniendo todo en su contexto siempre desde un punto de vista científico y de ahí ya vosotros podéis sacar vuestras conclusiones. Pero primero vamos a continuar con este segundo podcast especial sobre la gripe. Y claro, si no habéis escuchado la primera parte deberíais hacerlo, sobre todo para que entendáis de lo que es capaz este virus. En la primera parte hemos tratado la gripe pandémica de 1918, así que ya sabéis, pausa este podcast si no habéis escuchado el anterior y luego seguís con este. Soy el profesor Bacterio y bienvenidos a mi canal. Venga, vamos a empezar con la transmisión de este virus que ya os adelanto tiene chicha. Chicha muy interesante, por supuesto. En este aspecto, el de la transmisión y siempre manteniendo las distancias es parecido al covirraco. Así que la pregunta es, ¿se transmite por contacto, por aire, por gotas o acecha por la noche mientras duermes cual depredador a su presa? Pues bien, vamos a verlo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene tendencia a hacer la gente cuando estornuda o tose? 1, 2, 3... Eso es, a taparse la boca o la nariz con las manos, ¿verdad? Algunos usan pañuelos y otros se cubren con la camisa, pero seguro que ahora os viene a la cabeza la cantidad de gente que no se tapa ni con pañuelo ni con camisa. Simplemente se pone la mano y ya. ¿Usan alcohol gel después? Pues algunos sí, pero muchos no. Lo suficientes como para que comience el ciclo de infección. Es muy típico también ver, por ejemplo, en el transporte público cómo alguien se tose en la mano y luego convenientemente se agarra a alguna de las barras para no caerse. Podéis pensar en situaciones así y dejármelas en comentarios si queréis, que puede ser bastante divertido. Y otra pregunta, ¿sabéis cuánto puede vivir, o mejor dicho, cuánto pueden vivir los virus de la gripe en una superficie bien protegida del clima, como podría ser el transporte público? Pues dependiendo del material de la superficie, estamos hablando de entre 12 y 48 horas. No importa mucho si son 12 o 48, ya que es tiempo más que suficiente como para que alguien que está bien limpito vaya después del cochino de turno, toque la barra de transporte con su mano, después se toca la cara y ¡pum! Ya tenemos la infección. Este caso que os he expuesto es una transmisión por contacto, así que efectivamente la gripe se transmite por contacto. Ahora viene la otra gran pregunta. ¿Es la gripe un virus de transmisión aérea? Cuidado, que sé que muchos pensaréis que obviamente sí, y tenéis razón, pero no es tan sencillo como eso. Para saber si un patógeno puede o no tener transmisión aérea, nos tenemos que fijar en varias cosas, entre ellas el tamaño de la gota o fluido que contienen las partículas virales. De esto haremos un podcast cortito y específico para que lo entendáis bien. Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de todas las novedades y contenido que vaya poniendo, suscripción, campanita, me gusta y compartir. Otra forma habitual de contagio es manteniendo una proximidad significativa con la persona infectada. Ya sabéis, los famosos 2 metros de distancia. Más allá de esa distancia, las gotículas más grandes comenzarán a caer al suelo, lo que significa que la posibilidad de infectarse se reducirá. Pero, ya veis que siempre hay un pero en infectología, y los que me estáis siguiendo desde que he empezado el canal seguro que ya lo habéis empezado a notar, y es que nuestro pero en esta ocasión va con pregunta. ¿Cuántas de esas partículas son lo suficientemente grandes como para no ser un problema más de 2 metros? Pues siento deciros que no las suficientes. Las partículas más pequeñas son a las que llamamos aerosoles.
Y estos aerosoles son muy relevantes en centros sanitarios, ya que hay ciertas intervenciones sanitarias que los generan. Por ejemplo, os puedo nombrar algunas, como son las intubaciones, oxígeno alto flujo o las intervenciones dentales con esas maquinitas de alta velocidad que son tan desagradables cuando te las ponen en los dientes. Pues esto hace que los centros sanitarios sean lugares donde hay que ser especialmente precavidos, ya que estarán llenos de estos aerosoles. Pero ¿qué problema hay con que sean aerosoles o unas gotas un poco más grandes? Pues que un aerosol, por su pequeño tamaño, se puede quedar flotando en el aire más tiempo y puede llegar a más distancia. Es más, se empieza a observar que los estornudos o ciertas personas simplemente al respirar ya los generan. Y es que, atención al dato, los estudios sugieren que esta modalidad aérea de transmisión puede suponer hasta el 50% de las infecciones por gripe. Claro, tiene sentido si lo pensáis, ya que la gripe es un virus bastante infeccioso. Para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo del protocolo que aplicábamos en control de infecciones en mi hospital. Y era que cuando se hacía un procedimiento que produjese aerosolización en un paciente aislado por un virus respiratorio, lo que se hacía era seguir usando los EPIs completos. Acordaros que estos son los equipos de protección individual. Había que usar estos EPIs completos al menos durante una hora y solo entrar en la habitación si era estrictamente necesario después de que se hubiera hecho el procedimiento de aerosolización. La puerta obviamente se quedaba totalmente cerrada. Este nivel de protección completo incluía, claro, las mascarillas de alta protección como son las FFP2 o 3 y el visor. Tras una hora más o menos podíamos tener la seguridad suficiente para que de nuevo pudiéramos entrar con todo el equipo de alta protección para limpiar y ya después reducir un nivel la protección que se usaba. Obviamente, si el paciente estaba con un aparato o intervención que produjera aerosoles de manera constante, pues había siempre que usar el EPI completo y a ser posible mantener al paciente en una habitación de aislamiento con presión negativa. Ya os hablaré de estas habitaciones, os lo prometo. Como dato curioso, diferentes estudios han mostrado que las superficies donde haya un infectado, donde se encuentre un infectado, vamos, están contaminadas entre un 20 y un 60% con partículas virales y por lo tanto infecciosas. De ahí la importancia de una limpieza regular. Pues bien, recapitulemos. Tenemos a un grupo de virus al que llamamos gripe, que se transmite por contacto, a corta distancia, es decir, menos de 2 metros, y por el aire. Suficiente con el bicho, ¿no? Pues no, aún tiene otras formas de transmitirse, aunque algo menos comunes, pero que igual hay que tener en cuenta. ¿Os acordáis de la primera parte del podcast? Eso es, potencialmente también se puede transmitir por las heces, es decir, la caca. Especial atención a los niños con eso. Bueno, vamos a empezar con la prevención. Primero nos tenemos que preguntar quién es vulnerable a este virus. Aquí hay que tener en cuenta que hablamos de gripe estacional y no pandémica, ya que la pandémica, como la de 1918, puede afectar de manera diferente. Así que bien, por supuesto, primero tenemos la edad y obviamente tenemos a los mayores de 65 años y, atención a esto, a los menores de 2. Para los peques, además, hay otro virus, el sincitial respiratorio, que también es especialmente problemático. Por supuesto, luego tenemos los típicos grupos como pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, con enfermedades cardíacas o respiratorias y obesos. Y sí, efectivamente, la obesidad, al igual que con el coberraco, es un factor de riesgo para desarrollar una gripe más grave e incluso morir. De ahí que hay un debate sobre si hay que considerar a la obesidad como una enfermedad en sí misma o no. Opiniones a comentarios, ya sabéis. Todos estos grupos son con los que hay que extremar las precauciones y enseñarles bien cómo minimizar el riesgo de infección. Pero cuidado, porque nadie está libre potencialmente de desarrollar una gripe más grave, incluso una persona sana, joven y deportista le puede pasar. No es habitual, pero es un virus con el que hay que cuidarse bastante bien si uno se infecta. Y otra pregunta, ¿se puede ser inmune a la gripe? En principio no, aunque esto se sigue investigando. Lo que sí que se puede pasar es que seas más resistente a la infección que otros. Esto quiere decir que cuando te infectas, o bien no tienes síntomas, o son muy leves, pero cuidado, porque la persona sigue siendo infecciosa, como os comentaba en el anterior podcast. Y aquí os estará rondando otra pregunta a la cabeza. ¿Cuándo es una persona infecciosa? Bueno, pues de manera general una persona es infecciosa un día antes de empezar los síntomas hasta unos 3, 4 días después, aunque para asegurar se dice 5 días, ¿vale? Es más fácil de recordar así. El tiempo, además, que se tarda en desarrollar los primeros síntomas después de haber estado expuesto es de unos 2 días, pero puede variar según la persona. Y ahora aquí, como siempre, hay un pero, ya que hay personas que pueden ser infecciosas durante más tiempo. Un ejemplo serían los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuánto tiempo más pueden ser infecciosos? Pues varía, pero podemos hablar de 1 o 2 semanas.
pero es complicado. Para saber si alguien ha dejado de ser infeccioso se puede hacer una prueba de la que hablaremos en un podcast y que era muy usada en el COVID-RACO. Esta prueba es el valor CT. Según el numerito que nos dé y junto con los síntomas que tenga el paciente, ayuda a tomar una decisión sobre si alguien sigue siendo infeccioso o no. Esto es útil sobre todo en hospitales para determinar si hay que seguir aislando a alguien o no. Es decir, que vosotros en casa no os tenéis que preocupar por esto. Vamos ahora a hablar de la vacuna de la gripe. Bien, si atendemos a los porcentajes de prevención de la enfermedad, vemos que no son para echar cohetes, ya que están entre un 40 y un 60% de protección. Esto es poco si lo comparamos, por ejemplo, con el nivel de protección que da la vacuna contra el sarampión, que es prácticamente el 100%. ¿Pero esto por qué es? Pues bueno, porque a diferencia de otros virus, podríamos decir más estáticos, la gripe y sobre todo la gripe A muta mucho. Esto hace que dependiendo del año, la vacuna sea más o menos efectiva. Los investigadores tienen un arduo trabajo ya que buena parte del tiempo lo dedican a vigilar cuál está siendo la cepa más prevalente y preparar la vacuna de ese año en consecuencia. Claro, pasa que si la gripe le da por mutar poco antes de empezar la temporada de vacunación, pues es posible que la efectividad de la vacuna baje. ¿Significa esto que es inútil vacunarse? Pues no, para nada. Incluso si te vacunas y resulta que no ha sido un año de una vacuna especialmente efectiva, la vacuna hará que la infección sea más leve y esto puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Os pongo un ejemplo, una persona que padece una cardiopatía y que además tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC para los amigos. Pues la vacuna es la diferencia entre tener una gripe con todos sus síntomas que agraven otras enfermedades y por lo tanto mate, o una gripe, digamos, flojita que haga pasar a la persona un mal rato pero que siga felizmente viva. Por eso es buena la vacuna de la gripe y por eso es buena especialmente para la población vulnerable y anciana. ¿Y la vacuna del COVID-RACO? Os lo estaréis preguntando seguro. Bueno, pues eso lo dejamos para otro podcast especial y que será, me temo, polémico para cualquiera de las posiciones respecto a estas vacunas. Bien, de acuerdo, tenemos una vacuna, genial, pero ¿hay alguna manera de minimizar aún más la posibilidad de infectarse? Pues claro que les hay. Pero en la gripe, como en cualquier otra enfermedad, influyen también los factores suerte y despiste. Se puede hacer todo de manera más concienzuda, incluso paranoica que se quiera, que como tengas la mala suerte de no estar protegido en el momento justo o te despistes, por ejemplo, tocándote la cara con la mano contaminada, ya la has liado. Lo siento amigos, es el mundo de las infecciones, se trata de minimizar el riesgo, no de eliminarlo. Bueno, vamos ahora con la higiene de manos, que es una de las prevenciones más famosas, obviamente, ¿no? Pues sí, llevando a cabo una correcta higiene de manos, al menos puedes minimizar y mucho la transmisión por contacto. Pero no hay que despistarse, porque, pregunta, ¿sabéis cuántas veces nos tocamos de media la cara en un día? Pues unas 2.500. Os habéis quedado pasmados, ¿verdad? Con que tengáis las manos contaminadas una de esas veces en el transporte público, por ejemplo, ya la habéis liado. Y sí, se nota que la he cogido con el transporte público para este podcast, pero bueno. Bien, ¿y para limpiarnos qué usamos? Pues en general el alcohol gel es muy efectivo para matar este virus, pero ya sabéis que os tengo que meter un pero. También es el podcast de los peros. Aunque esto que os digo es más aplicable en el hospital, todo se ha dicho, y es que si se ha estado expuesto a fluidos corporales, que es más habitual en hospitales, como digo, pues es posible que el alcohol gel no sea suficiente, y en este caso sería agua y jabón, que por supuesto no siempre está a mano. Obviamente, si sois de los cochinos que os estornudáis o toséis en las manos sin cubriros o sin usar un papel, pues dejaréis vuestros fluidos contagiando a otras personas potencialmente en cualquier lugar. Pero luego estaréis pensando, oye, que yo me pongo en las manos alcohol gel aunque me tosa sin darme cuenta en las manos. ¿Significa que el alcohol gel no va a ser suficiente y que necesito jabón que no tengo a mano? Pues efectivamente, y dependiendo de la cantidad de mucosidad que haya quedado en la mano, es posible que el alcohol no sea suficiente. Pero por suerte hay una alternativa al jabón, que son ciertas toallitas de manos que contienen una serie de compuestos desinfectantes que incluso pueden llegar a ser más efectivas que el propio jabón. Os voy a decir la marca, que aunque en España es difícil de conseguir. Y no, no me están pagando nada, pero he de reconocer que mi experiencia profesional y personal son realmente buenas. Así que igual que os puedo recomendar un bar con buenas tapas y no por ello me estarían pagando, pues os recomiendo estas. Son las toallitas de la marca Clinel, un paquetito azul. Y encima aquí yo tonto haciéndolos publicidad gratis. En fin, bueno, todo sea por reducir las infecciones. Pues seguimos con más y más prevención. Veamos, hemos hablado de la vacuna y de la higiene de manos. Van las mascarillas, claro. Bueno, como os he dicho al principio, no puedo tratar este tema tan complejo en este podcast si quiero que sea de menos de 20 minutos y no aburriros con tantísima información. Por tanto, os doy una respuesta rápida y en el próximo programa trataremos bien el tema. La respuesta corta a la pregunta ¿son las mascarillas útiles para prevenir la gripe? Es depende. No creeríais que os iba a dar un sí o un no por respuesta, espero.
Lo que sí que os puedo decir es que lo que se está planteando en España no es correcto. Repito, no es correcto. Y ya veréis por qué. Por eso hay que explicarlo con ejemplos. Así que ya sabéis, estar atentos. Bien, sigamos. ¿Qué mejor forma de prevenir que una buena limpieza? Vamos con los hospitales primero. Acordaros de los datos que os he dado sobre los aerosoles. La mejor limpieza siempre es una limpieza física, es decir, una que hace una persona. ¿Y qué productos son eficaces contra este virus? Bueno, pues por suerte no es un patógeno difícil de eliminar y con un desinfectante alcohólico es suficiente. Pero a mí, personalmente, los sprays o toallitas basadas en alcohol no me gustan demasiado y es que se seca muy rápido por lo que puede dar la oportunidad a que se nos escape algún virus. Además, si hablamos de un hospital, por tanto, un paciente en aislamiento, o al menos eso espero, el alcohol puede ser insuficiente, por ejemplo si tenemos fluidos corporales. Lo ideal serían productos universales con un tiempo de actuación más prolongado y que ya de paso cubran otros patógenos. Mejor prevenir que curar, ya sabéis. Un producto de estos podría ser algo que contenga, por ejemplo, cloruro de benzalconio. Debido a que estos virus se pueden transmitir por aerosoles, es posible que una limpieza física, sobre todo si no se hace adecuadamente, no sea suficiente, ya que el virus podría meterse en recovecos como por ejemplo un armario. Lo mejor, si hay posibilidad y recursos suficientes, es que a una limpieza física le siga una máquina que produzca vapor de peróxido de hidrógeno para llegar a todos los lugares y eliminar todo patógeno que haya. Si esto no es posible, abrir las ventanas y que se ventile bien toda la habitación. Viendo la economía de nuestros países hispanos, creo que lo más factible es lo segundo, la verdad. Y en casa, bueno, pues aquí es bastante más fácil. Tenéis lejía, jabones y multitud de productos que para una vivienda son más que suficientes y de nuevo lo mismo. Una vez que todos los miembros de la casa han pasado la infección, una buena ventilación lo soluciona todo. Y ahora os voy a dar un último consejo de prevención y ya terminamos con este podcast para que no se alargue demasiado y vamos terminando. ¿Qué hacemos con la población vulnerable? Como ya sabréis, la vulnerabilidad tiene muchos grados y no es lo mismo, por ejemplo, alguien que tiene SIDA pero que está tratado y cuyo sistema inmune, por tanto, está lo suficientemente bien, que alguien que tiene, por ejemplo, fibrosis quística, una enfermedad horrible, por cierto. Así que depende de cada persona el cómo protegerse, siempre y cuando tenga la capacidad mental de hacerlo, claro. La mejor recomendación es que en los momentos de mayor incidencia de infecciones respiratorias, como puede ser ahora, se evite el contacto con otras personas. Y ya sé que esto muchas veces es imposible, creedme que lo sé. La higiene de manos constante ayuda también. Usar una mascarilla de alta protección puede ser una buena opción, pero hay que hacer una prueba de ajuste y saber usar bien la mascarilla. Parece que son problemas menores, pero ya os digo que no lo son para nada. ¿Y qué más? Pues evitar el transporte público y centros comerciales probablemente también sea una de las mejores cosas que se pueden hacer. No ir al hospital, salvo que sea completamente necesario. Y si se evita el supermercado y se hace pedido a domicilio, pues dejar la compra en el exterior un par de horas para que los elementos, el frío o el calor o lo que haya en ese momento, pues maten a todos los virus. Hay muchas más, por supuesto, pero con esas creo que se cubren bastantes situaciones. Y la última que por supuesto podríamos mencionar es a los familiares y amigos, que al final son los que pueden en última instancia contagiar algo a alguien vulnerable. Y aquí ya cada cual debe ser responsable de cómo va a visitar a esa persona vulnerable y de las medidas de prevención que debe tomar. Yo espero que con este canal al menos os enseñe a pensar y os dé unas nociones para minimizar el riesgo todo lo posible. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, suscripción, campanita, me gusta y compartir. Un saludo del profesor Bacterio y hasta el próximo programa.